Bueno, fabuloso, bienvenidos todos. De verdad que sumamente contento de estar nuevamente con Orlando, con Ronald y tener todos los asistentes y hacer esta nueva versión del primer webinar que tuvimos sobre materiales sostenibles para la bioeconomía en su edición en inglés y que tuvo pues un feedback de parte de los participantes muy bueno. Fue realmente impresionante pues la información que allí recibimos y lo disfrutamos muchísimo. Sobre estos temas de bioeconomía, nosotros nos hemos venido en nuestra empresa consultora relacionando mucho porque definitivamente el mundo de los negocios está cambiando, la forma de hacer negocios está cambiando, las oportunidades de hacer negocios también están cambiando. Últimamente hemos venido discutiendo mucho sobre temas que tienen que ver con la industria 4.0, la innovación que se está haciendo a nivel de inteligencia artificial y de todo, las ciudades inteligentes, las smart cities, también los contratos inteligentes. Es decir, estamos pasando a una fase donde no nos podemos quedar atrás. Es fundamental acoplarnos a estos cambios y por aquí pasa justamente los temas de bioeconomía donde personas o investigadores profesionales como Orlando, como Ronald, pues están haciendo un aporte muy significativo para la sociedad, igualmente que todos los investigadores que estén presentes aquí en esta sala virtual y eso nos emociona muchísimo. Y nos contenta y les damos el espaldarazo a que sigan con estos temas que tienen un impacto para el mundo muy importante. Justamente pensando sobre estos temas y lo que naturalmente ha sido las asesorías nuestras en Entra Consulting y en Entra IP, que han estado dirigidas hacia el mundo del campo petrolero, pues en estos días pensaba, bueno, ¿qué relación, qué vinculación puede haber en un sector como el petrolero en temas de bioeconomía y recursos naturales? Y resulta que hay muchas empresas, por ejemplo, por citar alguna, y después Orlando y Ronald podrán mencionar otro ejemplo, que tienen que ver con grandes inversiones que se están haciendo. Por ejemplo, la ExxonMobil, que ha hecho un aporte ya de más de $100 millones destinado a 10 años conjuntamente con Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, para explorar oportunidades y llevar a escala comercial todo lo que tiene que ver con los temas de biocombustibles y su transporte. Y definitivamente pues la industria petrolera, además de otro tipo de industrias, pues se está montando en esta ola. Justamente los inversores, los empresarios, la gente que está buscando oportunidades, pues aquí tiene un nicho interesantísimo y por eso nosotros nos hemos encargado de difundir estos temas y además de la mano de unos expertos de altísimo nivel como Orlando y Ronald y a los cuales afortunadamente tenemos un fácil acceso. De Entra Consulting, Entra IP, les digo brevemente, tenemos nuestra empresa localizada en Houston, Texas, donde es la base. Tenemos oficinas en Ecuador, en Venezuela, en Colombia y en México, donde están los mercados estratégicos para el tipo de negocios que nosotros formulamos. Y allí brindamos asesorías a todo tipo de empresas, incluso para temas que tienen que ver con cross-border, con transacciones de cross-border y en el campo que yo manejo, que son los temas de propiedad intelectual y que por supuesto están íntimamente relacionados con los desarrollos de investigación que ustedes hacen. A ver, no me está pasando la lámina. Aquí hay algún problemita con esto. Ya aparece, Ricardo. Sí, tengo la primera lámina, pero bueno, quería poner la segunda. En fin, no me está pasando. En todo caso, vamos a hablar sobre la agenda que tenemos para hoy. En primer término, va a conversar Orlando Rojas sobre bioeconomía y economía circular, sobre la celulosa y biomateriales y cómo están remodelando la economía y la sociedad. Luego vamos a pasar a una fase de conclusiones, unos breves comentarios y seguidamente
Ronald González hablará sobre los proyectos y oportunidades de inversión. Y finalmente, pues pasaremos a las conclusiones. De Orlando, bueno, ya veo que aquí en el lobby muchos lo conocen ya. Orlando es director del Instituto de Bioproductos de la Universidad de British Columbia en Canadá, posee el premio Ansel Payem, es miembro electo de la Chemical Society y de la Academia Finlandesa de Ciencias y Letras. Tiene ahorita a su cargo un proyecto muy importante conjuntamente tanto la universidad como el gobierno canadiense. Y bueno, ya él después nos hablará incluso sobre algunas reuniones interesantes que se sostuvo ayer. Después de Orlando, pues como ya les he comentado, tendremos a Ronald González. Ronald es profesor y académico de la North Carolina State University, es director de Connexus, también de NC State University, y posee una amplísima experiencia en el asesoramiento de empresas, agencias federales en los Estados Unidos y también en las Américas. En Latinoamérica ha tenido una actividad muy importante y en México. Así que bueno, ya yo salgo de aquí y dejo a Orlando pues para que nos dé sus comentarios en esta presentación, y de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado. Ricardo, muchas gracias por la presentación. Es un placer poder hablar en mi lengua materna. Cuando yo hablo en inglés me siento como encarcelado, así que ahorita me siento muy libre. Pero sí me van a disculpar que a lo mejor cometa muchos errores en mi léxico, que pues lo tengo un poco oxidado cuando se trata de palabras técnicas. Pero brevemente, para complementar la introducción de Ricardo, mi nombre es Orlando Rojas, y soy un ciudadano del mundo. Pasé parte de mi vida en Carolina del Norte, donde está Ronald. Estuve también muchos años en Finlandia y hoy en día estoy viviendo en Canadá, en Vancouver, en la Universidad de British Columbia. Y para reforzar un poco lo que también decía Ricardo, es sobre la multidisciplinaridad en lo que se trata en la subvención de desarrollos en esta área. A la derecha pongo algunas de las compañías y organizaciones federales que han soportado o apoyado la investigación en esta área. Y esto incluye compañías como Eastman o, como ven más abajo, también Halliburton, que precisamente también quiere invertir en áreas relacionadas con la bioeconomía. Pero al fin y al cabo, el trabajo que yo presento no es el mío, es el de mis estudiantes, y por ello yo agradezco el empeño y la dedicación que ellos han tenido en muchas de las cosas que yo presento hoy. Están en una foto allí en el fondo. Y les dejo arriba las direcciones de web de un clúster de biomateriales que yo aún dirijo en Finlandia. Se llama FinCERES. Pueden ir a esa página web. Ahí podrán conseguir información súper interesante, algunos videos muy atinados a esta área. Se trata de un clúster de materiales para el futuro de la bioeconomía. Y luego a la derecha, la página web del instituto que yo dirijo aquí en Vancouver, en UBC, University of British Columbia, el Bioproducts Institute. Ahí también pueden conseguir alguna información de interés. Bueno, el principal tema para mí que yo quiero decir es que personalmente yo pienso que la revolución próxima va a comenzar en la forest, en los bosques, en las plantaciones. Y el aspecto o el ángulo de la bioeconomía al que yo me voy a referir va a tener que ver básicamente con el uso del recurso forestal, por razones que yo luego voy a presentar. Pero antes de entrar en el tema, quería definir muy brevemente lo que es la bioeconomía, de nuevo, de una forma muy genérica, que trata de todos los sectores y sistemas que usan los recursos biológicos. Y esto no solo incluye al recurso de plantas forestales, sino también animales, de microorganismos y de biología, todo lo que es derivado de biomasa y también incluyendo el waste orgánico. Tanto sus funciones como principios. Entonces es un término muy genérico y de mucha actualidad, y para mí también es la oportunidad hacia el futuro para revolucionar lo que es el uso de los materiales y la energía.
que es una necesidad muy obvia. ¿Por qué los bosques? Yo pongo aquí dos casos que no quiero ser exclusivo, pero son los que conozco más de cerca, que es el de Finlandia y el Canadá. Y decir brevemente que en el caso de Finlandia, por ejemplo, el 20% de los exports, de las exportaciones de lo que el revenue en Canadá, 20% viene de los productos forestales. Hay que pensar en esto, y en los países nórdicos en general, como Suecia y Finlandia, que dependen grandemente del recurso forestal. Y pueden haber allí que cuando yo hablo del recurso forestal no me refiero a especies o bosques nativos, sino más que todo plantaciones que son usadas en forma sostenible. Hay estadísticas muy claras de la cantidad de pinos, por ejemplo, o árboles que se plantan diariamente en Finlandia, en países nórdicos, en Canadá, en Chile, en Brasil, y es una cantidad increíble. Esto es un proceso totalmente sostenible. Lo mismo aplica para Canadá, donde 25 billones del GDP depende del recurso forestal, y a la derecha ven algunas de las cifras en cuanto al uso de ese recurso, ¿no? El 35% del área en Canadá es cubierta por los bosques. El caso en Finlandia es aún mayor. Hay gran cantidad de comunidades depende del recurso forestal y bueno, en fin de cuentas, en estos dos casos que forman parte de la correa boreal, el recurso forestal es realmente muy importante, pero también lo es para países como, por decir, Chile, Uruguay, Brasil y muchos otros en nuestro contexto latinoamericano. Y aquí decir algo que es muy importante, que a veces para algunas personas es confuso, ¿no? El uso del recurso forestal representa una alternativa para fijar las emisiones de CO2, fijar carbono. Esta gráfica que está aquí lo muestra muy claramente. Esto es tomado del IPCC y muestra cómo el uso de recursos fósiles, de carbón fósil, incluyendo cemento, ha incrementado la emisión del CO2 antropogénico de una forma alarmante, muy rápida. Cuando hablamos de todo lo que es la contraparte forestal, se ha mantenido con el tiempo, pero tomar en cuenta que aquí se incluye lo que es el uso de la madera para la energía. Por lo tanto, si pensamos en el uso futuro de la madera para otros aspectos más allá de la energía, el balance es incluso reverso, queriendo decir de que el uso forestal significa la fijación del carbono. Por lo tanto, esto representa una opción realmente importante para lo que es el cambio climático. Y algo que comentaba antes, al fondo lo pongo en la presentación, un ejemplo de una sola compañía de pulpa y papel en Finlandia que planta 50 millones de árboles al año. De nuevo, haciendo énfasis sobre la posibilidad de hacer uso del recurso forestal de una forma totalmente sostenible. Bueno, vamos a entrar más al tema ahora y a mí me gusta mucho usar esta lámina que es de la Asociación Finlandesa de los Bosques, que hablan de la bioeconomía. Y si yo les pregunto que tomen unos segundos para mirar lo que ven aquí, van a darse cuenta más adelante de que absolutamente todo lo que ven tiene que ver aquí con el uso sostenible del recurso forestal. Desde la persona que está colocando allí el combustible al carro, el edificio que está allí, la dama que está a la derecha con una revista vistiendo un vestido allí, los cosméticos que usa, hacia la izquierda los niños jugando fútbol con materiales que pueden ser producidos por plantas, o el niño que tiene a lo mejor gripe y la mamá le está limpiando la nariz con un papel de tissue que Ronald va a hablar más en detalle. Pero lo que tiene que ver con la medicina, por ejemplo, la recreación, los deportes, el chico que está arriba en una patineta que tal vez es producida por materiales compuestos que usan la celulosa. Absolutamente todo aquí tiene que ver con el recurso forestal, que es una parte integral de la bioeconomía. Entonces, bueno, para ser un poco resumido, voy a hacer referencia a algunos ejemplos, pues no tengo tiempo para hablar de todo. Quisiera tener un día completo para hablar de todos los detalles y las cosas donde tenemos experiencia. Pero voy a hablar
solamente me voy a ascribir solamente a los que están en círculos, que son algunos ejemplos que voy a tomar de nuestro propio trabajo de investigación, tratando de no hacerlo muy científico, pero para ilustrar y poner la semilla en sus mentes de que la bioeconomía, sobre todo a partir de las plantas, es una opción muy interesante para la investigación, para el desarrollo, pero también para la inversión y para oportunidades de negocio. Entonces vamos a empezar con esto que está acá, el bosque. En la lámina anterior ponía el bosque como también un espacio para la recreación y para la salud mental. Entonces no olvidemos eso, el bosque se puede usar no solamente en el uso racional de la madera, pero como espacio para nosotros recrearnos. Y eso es importante porque el aspecto de las ciencias sociales va de mano también con la ciencia de los materiales. Aquí es muy importante señalar la multidisciplinaridad en lo que es la bioeconomía. Y Ricardo presentó antes el caso de la inteligencia artificial, machine learning, en negocios, IP, y aquí estoy hablando ya de materiales y de aspectos sociales, incluso de psicología, porque de alguna manera el contacto con estos espacios nos ayuda a tener mejor salud mental. Y hoy en día, por ejemplo, les comento de que semanalmente las reuniones mías con mis compañeros de trabajo y con mis estudiantes lo hacemos caminando en los bosques que están cercanos aquí a la universidad. Bueno, aquí hay algo que es bien interesante y es lo que se llama el impacto de sustitución en la transición. Y hay una compañía que se llama Poiri en Finlandia, que es de consultoría. Y esto ahora también lo anuncian en la Unión Europea. Los cálculos que hablan de cuál es el impacto de la sustitución del carbón fósil. Por ejemplo, la sustitución de los plásticos. Y el cálculo aproximado es que 1%, solamente 1% de la sustitución de estos elementos de carbón fósil usando plantas, derivados de la planta, carbón que está vivo, vamos a ponerlo de esa manera, representa 60 billones de dólares al año, solamente 1%. O sea, el impacto económico es grandísimo y por lo tanto llama la atención hacia el aspecto del negocio, pero también hacia el aspecto de la sostenibilidad que he comentado y la del ambiente, un impacto positivo en el ambiente. Esto es muy importante. En la primera parte del aspecto de negocio, tomar en cuenta que aquí ya hay unas inversiones grandísimas en cuanto al mercado global de la bioeconomía, que es más de 5.8 millones de dólares, de trillones de dólares anuales. Así que realmente aquí hay oportunidades para hacer mucho negocio. Vamos a empezar con el segundo ejemplo, moviéndonos desde los bosques sostenibles hacia lo que son los plásticos que son usados diariamente. Y aquí entonces pongo el círculo en amarillo de un container del café. Y esto es importante porque lo que es la sustitución de plásticos es un tema que hoy en día pues está muy en boga, obviamente. Pensar solamente que 10 megatoneladas de basura de plásticos terminan en los océanos. Esto es un problema realmente grave. Más allá del cambio climático, el problema de las aguas y la contaminación de las aguas, y que en definitiva va a terminar también en el consumo humano. Entonces aquí hay un mayor problema. Entonces la sustitución de plásticos por materiales renovables es muy importante. Y eso ya es obviamente muy claro en cuanto al ambiente, pero los retos son también muy grandes. La pregunta es cómo usar fibras de la madera, por ejemplo, o fibras de plantas para producir la nueva generación de plásticos. Eso es lo que se llama el producir celulosa plástica. Y eso es muy complicado porque la celulosa no es un material. Cuando hablo de celulosa me refiero al principal componente de las plantas, de la madera. De hecho, el biopolímero más abundante en la biosfera. La única opción que puede, vamos a decir, contrastar o suplir lo que hoy en día se produce a partir del carbón fósil, del petróleo, es la celulosa. Es la única opción, de hecho. Entonces, bueno, la celulosa es un material que no es plástico por diferentes razones que no voy a discutir ahorita, pero ¿cómo hacer la celulosa plástica? Entonces, ese es un reto que existe y que hoy en día hay muchos trabajos
para cómo producir materiales en 3 dimensiones que sean plásticos y que podamos producir entonces materiales de empaque que sustituyan a lo que hoy en día se producen con materiales plásticos, termoplásticos. Entonces, ese es el problema de hacer, por ejemplo, papel extensible. Y eso no es precisamente algo que sea fácil. Si uno trata de extender una tray de papel, ustedes lo ven aquí, se va a romper porque el papel es un material relativamente duro y no es extensible. Entonces, bueno, hoy en día esto es un tópico muy importante, cómo producir materiales extensibles a partir del papel para producir materiales como el que están viendo a la derecha, que no se van a romper bajo un estrés mecánico. Y, por supuesto, aquí en esto hay muchísima actividad. En este caso particular de nuestro trabajo, lo que nosotros hicimos fue añadir gelatina, de hecho, una proteína animal para producir una extensibilidad que llegó al 30%. Y eso permite, por ejemplo, producir papeles que se pueden usar para diseñar componentes para empacado. Pero un concepto aún más cercano a hoy en día es el caso de lo que son las máscaras que se usan para el COVID, de la pandemia en la que todos estamos inmersos. Y aquí hay una observación que tal vez resume todo lo que he dicho. El hecho de que, por ejemplo, las surgical masks que se están usando básicamente son desechadas y gran porcentaje de estas van al landfill, a los sitios de relleno, pero también van hacia las calles, en los sitios de esparcimiento, etcétera, y a la final terminan en las aguas. Estas fotos que ustedes ven aquí son mías. Yo tengo 200 fotos de máscaras que yo consigo cuando camino alrededor. Esto es aquí en Canadá, pero en Vancouver, pero lo mismo sucede en cualquier otra ciudad. Entonces, aquí el impacto es gravísimo sobre el uso de las máscaras y esto no es de ahorita, esto no es temporal, esto va a ser por muchos años. Entonces la pregunta es cómo hacer esto como un ejemplo, cómo hacer para sustituir este material que es un material plástico. Y la respuesta está aquí en el caso de una forma de formar máscaras en un proceso donde se usan fibras de la madera, en un proceso que es similar a una filtración por vacío, donde se toma un molde que ha sido impreso en 3 dimensiones, el que está allí visto en la mano del estudiante, se inmersa en una suspensión de agua con fibras de celulosa, con fibras de madera, se absorben sobre la superficie del molde y se obtiene una máscara, que es la máscara típica que se puede usar. Y esta máscara, contrario a la otra, es hecha de un material sostenible, totalmente biodegradable. El polipropileno que se usa en las máscaras que mostré antes o para los efectos en materiales empacados es un material que tarda decenas de años para poder ser degradado. Ese no es el caso de los materiales a partir de la madera. Entonces la oportunidad aquí es muy grande, tomar la madera como componente y transformarla en algo que es tridimensional y que tenga otras funciones. En este caso particular, el reto es un reto técnico, porque ir desde la izquierda, desde un trozo de madera hacia la derecha a una máscara incluye una cadena de procesos tecnológicos que son muy interesantes y por eso el entrenamiento, la investigación es importante. Pero también lo que tiene que ver con marcas, con negocios, con propiedad intelectual. Aquí yo he aprendido muchísimo sobre esto porque es un ejemplo típico donde uno tiene que integrar todos estos aspectos del conocimiento. Entonces, en caso de una máscara, tomar en cuenta que en una máscara como la que está a la derecha se requiere que ésta sea totalmente permeable, que podamos respirar a través de la máscara y, sin embargo, que sea funcional para que pueda filtrar las partículas de saliva que están suspendidas en el aire cargando las partículas de virus. Estamos hablando de partículas submicrométricas. Entonces, eso es una cosa interesante. Tiene que ser fácil para respirar, para que el aire pase, entre, pero que pare a los virus. Y eso es algo bien interesante. Puedo explicar más cómo hacemos esto. Es un proceso bien interesante que incluye el uso de espumas. Pero esto ha llamado mucho la atención aquí en Canadá y de hecho, como decía Ricardo, ayer tuve una reunión con un grupo de investigadores, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que está aquí al centro. Y muestra también la relación entre lo que es entre la investigación y
y el gobierno federal y las iniciativas del gobierno, incluyendo la publicidad y el marketing que uno puede hacer de esfuerzo en esta área. En particular, esto de la máscara que yo acabo de presentar ha sido difundido en muchos medios como el BBC y noticias, etcétera, y eso nos ha dado grandes oportunidades para abrir negocios, y ahora estamos empezando a ver cómo hacer una inversión que sea de uso para la humanidad y que tenga un impacto positivo al ambiente. Y eso incluye aspectos como publicidad, como dije, propiedad intelectual, y también aquí conversar con el gobierno. El otro ejemplo es el del papel. El papel por sí mismo es un material que es maravilloso. Yo, pues, por supuesto, tengo mucha pasión por colocar fibras en forma bidimensional como lo que conocemos el papel. El papel ha estado alrededor de nosotros por 2000 años y sin embargo no se ha sustituido. No hay otro material mejor que el papel. Y Ronalds va más tarde a dar ejemplos sobre esto. Pero el papel se puede transformar para hacerlo repelente al agua. Eso es importante en muchas de las aplicaciones, es lo que ven a la izquierda. Pero hoy en día en la comunidad europea tenemos un proyecto que tiene que ver con transformar el papel para hacerlo un medio electrónico. Eso, por supuesto, se conoce ya desde hace tiempo, pero aquí estamos yendo un paso adicional. Colocar un papel donde uno puede imprimir sensores que se conecten a batería que pueda permitir que el sistema sea energizado en forma autónoma, y que tenga impresas antenas que puedan transferir información, que podamos recibir por un celular la información que se genera en el papel. En este caso muy particular es para hacer sensores, por ejemplo, que sean usados en la cadena fría de alimentos, cuando un alimento está dañado, etc. O para, por ejemplo, hacer detección de patógenos en comida, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todo este armamento que se basa en un sistema que es totalmente biodegradable y que consiste en impresión de antenas, baterías y otras cosas sobre lo que conocemos como papel. Bueno, ese era un ejemplo en el área de papel, de empacado. Vamos a hacer un breve paseo en el caso de los materiales textiles. Yo me refería antes a la chaqueta de la señora que está a la derecha. En este caso, vale la pena decir de que va a haber un gap en el uso de materiales textiles en los próximos años. Esto es sumamente importante y se estima en 180 millones de toneladas de fibras textiles para el año 2050. Va a haber un gap grandísimo y por supuesto, el algodón es un recurso que se usa en los materiales textiles, pero el algodón es insostenible. El algodón es un tipo de siembra que requiere gran cantidad de agua, pesticidas y genera un impacto ambiental importante. Entonces ya está bien reconocido en muchas partes del mundo que la única solución competitiva al algodón y de hecho a las fibras de polietileno, de los poliésteres, etcétera, es el uso de la madera. Y hoy en día ya hay grandes inversiones en muchas empresas que están usando la madera para hacer materiales textiles. Entonces aquí hay dos cosas. El reciclaje de textiles y cómo separar los diferentes componentes de los textiles para poder regenerar material textil, y el uso de materiales renovables, sostenibles para producir la ropa que nosotros usamos. Y como ejemplo de esto, nada más como para decir cómo se hace esto a partir de la materia prima vegetal, coloco aquí un ejemplo de nuestra investigación donde se están produciendo filamentos como los que están viendo aquí produciéndose en este video, donde empezamos con una suspensión en agua, totalmente acuosa, agua, donde colocamos unos derivados de la celulosa que se extraen de la fibra por tratamientos mecánicos relativamente simples. Se llama celulosa nanofibrilar. Vamos a decir, tomamos las fibras de la madera y las descomponemos en partículas más pequeñas, fibrilares. Y esas se suponen en agua, se colocan en un baño que llamamos un baño de antisolventes y mediante ese proceso que les mostré se puede generar un filamento. Una cosa que es sencilla de hacer y hoy en día hay grandes inversiones
en acelerar esa producción de textiles a partir de la madera. Entonces, bueno, dejar aquí este tema para decir de que el área textil es sumamente importante, la industria textil es una de las más contaminantes y el uso de la madera, del recurso forestal, yo creo que es una solución importante que va a crecer con el tiempo. Vamos a referirnos al edificio que está en el centro, en el círculo allí. Este es otro aspecto sumamente importante. La generación de carbono, de CO2, en lo que es la industria de construcción es grandísima, ¿no? Yo aquí tengo un dato solamente en Canadá, donde 11% de las emisiones de greenhouse gases viene de lo que es los buildings, de las construcciones. Esto significa 80 megatoneladas de CO2 por año. Entonces es algo increíble, nada más la construcción. Y mencionar aquí que si pudiéramos suplantar o reemplazar 1 tonelada de cemento por 1 tonelada de madera en construcción, podríamos reducir en 2.1 toneladas de CO2 que se generan en el ambiente. O sea que esto es sumamente importante. Por supuesto, la construcción de edificios con madera se conocen desde hace 3.000 años o más. Pero eso se ha ido ralentizado y hoy en día pues usamos más que todo cemento, etcétera. Lo que se está viendo ahorita es un cambio de nuevo hacia la madera y hoy en día tenemos edificios que son de muchos pisos y son totalmente producidos de la madera. Una oportunidad grandísima. Pero eso va más allá de la construcción. Es el hecho, por ejemplo, de que la misma madera que se puede cortar en láminas como la que ustedes están viendo allí, por unos procesos relativamente simples, se les puede eliminar algunos de sus componentes y hacer que la madera sea ahora transparente. Y eso es lo que coloco a la izquierda. El hecho de tomar láminas de madera que se vuelven transparentes y que hoy en día hay compañías invirtiendo en el uso de esta nueva forma de usar la madera, que nos permite manejar la luz. Y bien interesante y relativamente sencilla, de sencilla tecnología. Más allá también de la madera transparente está la que se usa para lo que es el aislamiento térmico, la madera para el aislamiento térmico. Y aquí hay muchos avances que, de nuevo, usan un material que conocemos muy bien, pero se está reinventando con nuevas tecnologías para manejar o controlar lo que es la transferencia de calor. Y un ejemplo aquí es el de materiales no entretejidos a partir de recursos de la madera. Lo que ven aquí es algo que parece una espuma, pero una espuma sólida que se puede usar para empacado, para proteger materiales en cajas, para filtración y también para aislamiento acústico, térmico o de otra manera. El último ejemplo tal vez es el de el carro, el vehículo que está allí y nada más coloco un ejemplito sobre lo que es lo que han desarrollado en Japón y que llaman el proyecto de la nanocelulosa convertida en vehículos o carros, ¿no? Y esto está soportado por el ministro del Ambiente de Japón. Aquí es bien interesante lo que ustedes ven, las cifras que ven al fondo, de cómo reemplazar componentes en un auto, en los materiales compuestos que se usan, mediante, por ejemplo, reemplazando poliésteres o fibras de carbono, etcétera, a partir de fibras de madera o componentes de la madera, puede reducir el peso del auto, manteniendo el performance, manteniendo vamos a decir, el estándar del carro, y lo que significa entonces una reducción importante del consumo de gasolina, del consumo de combustible. Y esto es un concepto que se está introduciendo y, por supuesto, en Japón eso va a andar muy rápido porque es una sociedad que adopta todas estas tendencias y esta innovación muy rápidamente. En el caso nuestro, cuando estábamos en Finlandia, se creó este caso, un concepto también. Antes era un concepto de vehículo que luego va seguramente a diseminarse y se va a multiplicar con los años. Este caso es la bicicleta, donde el frame de la bicicleta está hecho de un derivado de la madera, sumamente liviana
Está hecho con un material de la madera que se llama nanocelulosa, parecida a la que yo presenté antes en el caso textil, y produce un material que es resistente al agua y sumamente liviano. Otro ejemplo más de lo que se puede hacer. Todo esto lo encierro aquí ya para más o menos encerrar las ideas. En el caso finlandés, de los países nórdicos, donde el valor de producción a nivel de los años, del 2010 al 2050, vemos cómo evoluciona con los productos forestales, en el fondo, la parte amarilla, que se va a mantener con los años. Todo lo que tiene que ser con los materiales de empaque, papeles, cartones, etcétera. Pero la nueva transformación de tecnologías para ser usadas en la producción de nuevos productos de valor agregado. Los que están a la derecha, biocompuestos, materiales textiles, materiales electrónicos para, por ejemplo, conversión de energía. Y aquí hablamos de baterías, celdas solares. Hay muchos ejemplos donde componentes de la madera se usan en esas aplicaciones. Y eso tiene un impacto económico bien importante. En el caso de Finlandia, para el 2030, estas cifras, por supuesto, son antes de COVID. No sé cómo COVID va a afectar estas predicciones, pero en fin de cuentas, el punto es que va a generar un incremento grande en el GDP y en las exportaciones. En el caso de Canadá, esto también es una evolución. Y si vemos esta pirámide que habla del el valor del producto y el costo de los materiales, vamos desde el fondo en la bioenergía, que tiene el valor más bajo, hacia lo que son los biomateriales en la cúspide de la pirámide, que tiene entonces el impacto económico más grande. Entonces esa es la tendencia, ir subiendo esta pirámide en lo que es la producción de materiales del futuro a partir del recurso natural. Un caso que quiero mostrar, y me disculpen que me extienda un poco, pero es el caso de uso de la madera en cosas ya totalmente un poco lejanas e impredecibles. Este es un ejemplo que hemos estudiado sobre lo que implica la producción de color estructural. La idea es aquí reemplazar los pigmentos que son generalmente muy tóxicos por color que se genera no por un pigmento, sino por la estructuración de un material en la nanoescala. Se llama color estructural. Y en esto la celulosa se puede usar, de nuevo, usando celulosa para generar partículas. Esas partículas se ensamblan en una forma helicoidal, como lo ven arriba a la derecha, a nivel microscópico. Y eso produce un color que, de nuevo, no depende de un tinte, es un color que se refleja por la forma como interacciona el sistema con la luz. Y en esto traigo a colación una exhibición que tenemos ahorita de arte, lo que ven a la izquierda, de un diseñador, Urs Bjerker, y donde el pecho del maniquí que está allí está hecho con ese color estructural. Solo para poner un ejemplo de algo que es importante poner en nuestras mentes, y es conectar con la sociedad. Y para mí, la mejor conexión con la sociedad en cuanto a los desarrollos tecnológicos es a través del arte. En fin, el otro ejemplo es el de Corva. Es un concepto que se generó de usar audífonos que son totalmente producidos por materiales biológicos. Y esto ha generado mucha atención en el mundo, de hecho, producido en el Finnish Research Center. Son dos ejemplos donde vamos a decir, el banco que tenemos en la biología se puede usar en el desarrollo de materiales avanzados. En fin, esa fue mi última lámina. El punto aquí es que el futuro es bien interesante para lo que son polímeros renovables y tecnologías sostenibles en el marco de la bioeconomía. Fabuloso, Orlando. Qué presentación tan buena, y no me canso de decirlo para el caso de aquellas personas que no estamos involucrados en el campo técnico, como hay muchos aquí asistentes, de poder ver el alcance práctico que tiene para la humanidad todos estos desarrollos. Me quedé pensando mucho cuando hablaba sobre el tema el sector construcción y la sugerencia de suplantar lo que es el cemento por madera, siendo el cemento altamente contaminante, y ya creo que entiendo un poco por qué en los Estados Unidos se tiende a fabricar con madera. ¿Okay? Y por eso tal vez el aire siempre se siente
más puro, creo yo. No sé si estoy diciendo algo que no es correcto, pero definitivamente pues suena muy, muy interesante. En el sector textil también, entender el impacto contaminante que tienen los textiles, el algodón en específico, pues es importante saberlo. Aquí en los asistentes debe estar mi amigo Domingo Tati, que ha estado por más de 20 años involucrado en el sector textil, y seguramente esa data le va a ser de mucho beneficio para sus negocios, al igual que algunas compañías que vi que están participando en este webinar. También me parece muy importante la última reflexión que tú haces sobre el hecho de conectar con la sociedad, y ahí es donde a través pues del arte, pero además de la tecnología, que es lo que vienen haciendo ustedes con estos proyectos de investigación y desarrollo. No sé si hay algunas preguntas aquí en el panel, no sé si las leemos ahorita o las dejamos para el final, luego de la presentación de Ronald. Yo las tengo aquí, Ricardo. Puedo muy brevemente, las dejamos al final, pero muy brevemente. José pregunta sobre procesos para obtener fibras celulósicas, si son verdes, si se utilizan solventes verdes. La tendencia es usar solventes verdes, y dentro de estos están lo que se llaman los líquidos iónicos, que se están usando ahorita a nivel de investigación para extraer componentes de la fibra y para, de hecho, producir materiales textiles. En Finlandia solamente hay 2 compañías que están invirtiendo grandemente en líquidos iónicos para usarlos como solventes verdes que se pueden reciclar. Los líquidos iónicos han estado alrededor por muchos años, pero ahora hay tecnologías para hacerlos menos costosos y reciclables. Entonces es un ejemplo de solventes verdes. Aquí hay una pregunta sobre experiencia en el ordenamiento territorial para destinar áreas de cultivo extensivo que usen buenas prácticas dentro del discurso de la economía circular. Esto es sumamente importante, por supuesto. Y aquí esto tiene que ver también con quién es dueño de las áreas, sean forestales o de agricultura. En el caso de Canadá es básicamente un recurso público. En el caso de Finlandia es privado. Entonces hay que ver el contexto nacional. Pero la tendencia que yo quiero nombrar aquí es lo que es la agroforest, es decir, la combinación de la explotación de agricultura con la área forestal. Pero brevemente, el ordenamiento territorial es muy, muy, muy importante. Y luego, lo otro son un par de comentarios sobre la posibilidad de la madera transparente. La madera transparente es una cosa que se ha planteado, nosotros hemos hecho trabajos también, pero viene básicamente de la Universidad de Maryland, de la universidad, 2 universidades en Switzerland, donde hay bastante trabajo en el área y es sumamente interesante. No hay una aplicación comercial de momento, pero yo predigo que en el futuro eso va a ser... Va a verse el uso de madera en otra connotación, como el que manejé antes, ¿no? Madera para administrar la luz y para administrar el calor. A ver, hay otra pregunta por aquí, Orlando. No sé si la quiere responder ahorita, la dejamos para el final. Pregunta Juan Pereira, profesor Orlando, ¿puede comentar sobre las aplicaciones interfaciales recientes de la celulosa? Bueno, ahí no me dio tiempo a comentarlo, pero dentro de esta lámina que ven, aquí hay una hamburguesa, ¿no? Me parece. Bueno, es el área de alimentos. En el área de interfaces, los derivados de la celulosa, incluyendo una cosa que se llama hemicelulosa, un polímero que hay en la madera, se puede usar para material estructural en alimentos y en bebidas. Entonces es un ejemplo, ¿no? Hoy en día estamos haciendo algo de trabajo en lo que es la impresión en 3D, y para ello usamos emulsiones y espumas, donde esos componentes de la madera se pueden usar para los fines que tú tienes en mente. Esto es estabilización de interfaces, es decir, en emulsiones, espumas y materiales dispersos. Excelente. Definitivamente, como tú decías al inicio de tu presentación, la revolución comienza por los bosques, y yo creo que vienen muchos cambios y además muchos retos para los países latinoamericanos. Creo que hay mucho interés y seguramente Ronald nos puede hablar un poco sobre estos temas en Latinoamérica, en México, Brasil, Argentina, etc. Vamos entonces a dar la palabra a Ronald.
para su presentación y que nos introduzca sobre todos los temas que tienen que ver con las oportunidades de negocio en el sector. Adelante, Ronald. Muchas gracias por la invitación. Solamente para chequear, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Vemos tu presentación, Correcto. Ronald. Bien, bueno, déjame ver cómo puedo seguir después de tan excelente presentación con Dr. Rojas. Oye, Dr. Rojas, le estaba hablando sobre las posibilidades que hay en estos momentos y también en el futuro sobre la bioeconomía. Para acá, en esta presentación, les quiero mostrar sobre las oportunidades que existen y cómo debemos seleccionar esas oportunidades para realmente hacer negocios sobre ellas. Y para eso vamos sencillamente a ver lo que sería las fuerzas que están impulsando esto, para que ustedes sepan que esto es algo que llegó para sencillamente quedarse. El proceso para seleccionar oportunidades, porque la verdad es que hay diferentes posibilidades que hacer. Para la persona que está en un laboratorio ahorita en Chile, diría, oye, puedo tomar diferentes rutas, pathways para hacer mi investigación. ¿Cuál debería seleccionar? Para aquella persona que está haciendo, digamos, los primeros esfuerzos, pasos en inversiones, ¿dónde debería enfocarme en que puedo realmente tener retornos financieros? Y para empresarios que ya tienen una línea de producción establecida y quieren hacer transición hacia la bioeconomía, ¿cuáles son esas rutas que realmente pueden ser las menos riesgosas y las más rentables? Y a la final, bueno, vamos a proveer algunos ejemplos para mostrarles de qué estamos hablando. Hablemos de las fuerzas que están detrás de esto, y para eso tenemos que hablar de las megatendencias globales. Hay 6 megatendencias que están claramente aceptadas, y estas son sostenibilidad, cambios en poder económico, el cambio en el comportamiento demográfico, el technology breakthrough, que viene siendo como la disrupción tecnológica, la urbanización rápida y los global dynamics, cómo se estarían interrelacionando esto. Para entender la parte de sostenibilidad, entonces tendremos también que entender básicamente los efectos de los cambios sociales. Y para eso, muchas personas, los sociólogos, han estado estudiando los diferentes grupos generacionales. Anteriormente habíamos hablado de los baby boomers, generación X. Actualmente vemos los millennials y la generación Z. Estos son diferentes comportamientos, son la nueva generación. Estamos hablando de mis hijos y básicamente todos los que están ahorita en high school y entrando a la universidad. La razón por la que queremos estudiar ello es por sus comportamientos distintos, y para eso utilizamos unos términos como psychographics, que es para entender las actitudes e interés y cuáles son los valores. La razón por la que le queremos entender a estos grupos generacionales es por su gran efecto en la economía. Y básicamente es que ya para 2020 es 1/3 de la población en Estados Unidos, pero dentro de 5 o 6 años, estas generaciones son los que realmente tienen un peso muy importante en las compras, que quiere decir básicamente están cambiando, están shaping, están moldeando la forma como estamos haciendo negocios. Bien, estos grupos generacionales se caracterizan por tener información en las puntas de sus dedos. Ellos siempre están chequeando, están revisando antes de comprar cómo es el producto, cuál es el review y cuál es el rating. Lo pueden ver, por ejemplo, cuando inconscientemente cuando vas a Amazon a comprar algo, ves, por ejemplo, cuántas estrellas tienes, o cualquier sea el mercado digital que están utilizando en Latinoamérica. Entonces usan esta parte y quieren entender cuál es la experiencia de otros, y también quieren entender cómo se aplica en cuanto al valor. Y por eso es que vengo con este otro punto, que es que ellos quieren realmente obtener el mayor valor por el dinero. Quiere decir, no vamos a pagar de más. Solamente queremos ver que tengamos un producto que realmente satisfaga lo que estamos buscando sin tener que pagar más dinero.
Pero también este mismo grupo se caracteriza por ser éticamente responsable en cuanto al punto de vista ambiental y están tratando y están dispuestos a pagar de más por esto. Si nosotros vemos la evolución de la disponibilidad para pagar de más, hace como 10, 15 años, este grupo, los grupos desde ese entonces estarían pagando 5 o 6% más, luego aumentó un 15%, bien de acuerdo al producto y de acuerdo a los grupos generacionales y claro, a la cantidad de dinero que puedan tener. Estas personas están tratando de pagar 50 o 80% más por producto que sea sustentable. Entonces, básicamente por personas como estos, por grupos como estos que están emergiendo, es que ustedes han visto todos estos cambios que están pasando en la economía. También debemos hablar de dinámicas globales. No sé si muchos están al tanto, pero China acaba de anunciar un par de meses atrás que a partir de enero de 2021 sencillamente no va a aceptar más residuos sólidos. Y ustedes dirán, ¿residuos sólidos? Sí, residuos sólidos. Vean, por ejemplo, solamente en el caso de Estados Unidos, cada año, solamente en Estados Unidos, cada año se envía o se enviaba casi cerca de 20 millones de toneladas de fibras recicladas de papel. Again, otra vez, 20 millones de toneladas de fibras recicladas de papel. Y también tienen que unirle a esto plástico, tienen que unirle también metales, electrónico, todo esto. Bien, lo que pasaba es que países como Estados Unidos, Canadá y Europa le enviaban todos estos residuos sólidos a China. China iba a procesar todos estos residuos sólidos y utilizaba parte de esto para sus procesos industriales y lo que no funcionaba, sencillamente lo tiraban al botadero. Bueno, ellos colocaron ya una serie de normativas legales para prohibir la importación de estos residuos a China y otros países en Asia también siguieron con esto. Ahora bien, lo que está pasando es con este movimiento y es parte de la parte de Global Dynamics y cómo se linkea, cómo se une con la parte de sostenibilidad, por el sencillo hecho de crear una economía circular, que es el Circular Economy, y es en el reuso de materiales para producir otros materiales. Esto sencillamente, en mi caso solamente estoy colocando en esta gráfica lo de papel reciclado, es por los análisis que nosotros hacemos, pero sencillamente esto es una gran cantidad de materiales que si no se le consigue un uso alternativo, se van a enviar a los botaderos y van a estar componiéndose y emitiendo dióxido de carbono. Entonces, la idea de todo esto es ver cómo tú lo puedes utilizar para crear valores. La otra pregunta que Orlando comentó hizo es cómo la parte de la pandemia puede afectar los trends de sostenibilidad. Bien, recientes estudios hechos por la compañía SCP en Estados Unidos se evidencia que 50% de los interesados en esta parte dicen se han convertido en más sostenibles que anteriormente y están dispuestos a pagar por esto. Y de hecho, 8 de cada 10 dice que luego que pase la pandemia, realmente se comprometen a ser más éticamente sostenibles con el ambiente. Y es que para algunos la parte de la pandemia ha sido como una bofetada de que, oye, ¿sabe qué? No podemos seguir jugando con el medio ambiente. Esto es una muestra de lo que pudiera estar pasando. Ahora bien, cuando hablamos de las medias tendencias globales y en cuanto a la percepción de sostenibilidad, el gran problema que hay es que hay, digamos, muchas personas en el mercado tratando de hacer dinero sobre esto y realmente está pasando, ¿sí? Y es que si tú ves, por ejemplo, un producto que ya solamente le colocaste en el empaque un color verde con un osito abrazando el árbol, se llama sostenible. Si tú ves, por ejemplo, ese mismo empaque que antes era de plástico, ahorita lo colocas de papel y es sostenible. Si tienes, por ejemplo, el rollo de papel y le quitas el core, que es el centro de papel, ya por el sencillo hecho de haberle quitado eso lo llama sostenible. Bien, lo que va a pasar es que por los próximos 2 o 3 años, sí, van a seguir haciendo dinero, pero 5 o 10 años a partir de ahorita,
las personas que son estos generación Z y también los millennials van a estar demandando metrics. Eso quiere decir, ¿sabes qué? Muéstrame los carbonos. ¿Cuántos kilogramos de CO2 estoy salvando con respecto al otro producto para comprarlo? Hacia allá es donde vamos. Esto quiere decir que realmente necesitamos desarrollar productos que sean realmente sostenibles, basados en principios científicos. Y con esto lo que quiero decir es que la bioeconomía y la economía circular está abriendo la puerta para la oportunidad de negocios, de productos que vienen de fuentes sostenibles y de biomasa del bosque, como Orlando estaba mencionando. El gran problema hacia donde vamos ahorita y que tenemos que hablar es sobre cómo escoger la ruta, qué productos vamos a desarrollar. Y es que sencillamente esto es un ejemplo solamente en la parte de biomasa lignocelulósica. Y miren la cantidad de intermediarios y productos que se pudieran producir con los diferentes pathways. Y cuando ustedes ven esto, la pregunta que nos viene es, oye, pero ¿cuál escogemos? ¿Con cuál nos metemos? Así como hemos visto y como hemos hablado ahorita de casos exitosos, también hemos visto casos que sencillamente mueren a los meses y mueren también después de invertir 200-300 millones de dólares. Y es porque no se hizo un buen trabajo al inicio en entender cuál es la ruta que tiene más posibilidad. Para eso, una de las metodologías que utilizamos cuando trabajamos con compañías en el área puede ser más complicada o menos complicada. Aquí me gusta presentarlo solamente en 4 pasos. El primer paso es entender lo que está pasando en el mercado. Eso quiere decir, oye, ¿cómo está evolucionando la preferencia del consumidor? ¿Cómo está también evolucionando la materia prima y la tecnología? Cuando tú tienes ese análisis, es que luego aplicando Data Analytics y Big Data, entendemos dónde está la oportunidad para crear valor. Okay, ¿qué producto realmente están buscando ellos? ¿Y cuáles son los atributos de ese producto que realmente la gente está dispuesta a pagar? Luego, cuando tienes esto, ya entonces está definido, digamos, la ruta y tiene también restricciones en cuanto a costo y en cuanto a la magnitud del desarrollo de las propiedades que estás buscando. Y eso es lo que nosotros llamamos ya una investigación perfilada o targeted research, que básicamente ya vas al laboratorio y sabes lo que deberías conseguir. Y básicamente el punto 4 ya es la parte de creación de valor, que dependiendo del área donde te encuentres va a tener diferentes significados. Ahora bien, esto sería parte de selección y para colocar algunos ejemplos que están en el mercado, y Orlando comentó y ya ofreció varios ejemplos, es el uso de biopolímeros para sustituir plástico, para reemplazar plástico a cierto punto. Por ejemplo, la compañía Stora Enso, y más información se presenta en el link, ha desarrollado un biopolímero que es un compuesto básicamente de fibra virgen, fibra reciclada, y también utilizan plástico reciclado para utilizar diferentes materiales que anteriormente se producían a 100% de plástico. Y esto básicamente es una oportunidad para utilizar biomateriales que han sido producidos de un punto de vista sostenible. La compañía Braskem en Brasil, ellos están produciendo a partir de la caña de azúcar el polietileno para sustituir el polietileno de petróleo. Y esto es llegado comercial. He estado siguiendo el desarrollo de este producto. Estamos haciendo trabajos con el No Woven Institute aquí en Estados Unidos, en NC State. Y tenemos varios proyectos donde estamos entendiendo y evaluando la sostenibilidad y la evolución de estos bioplásticos para realmente entender si realmente son sostenibles y no. Y la razón es la siguiente, ahí les comento, es que aunque este bioplástico haya sido desarrollado de caña de azúcar, cuando ya cumple su función de servicio, ¿qué pasa con el plástico? Bien, uno de los grandes problemas básicamente es que no se puede, digamos, reciclar de alguna forma, y el otro es que no es biodegradable. Entonces,
seguimos con el mismo problema que Orlando había comentado, en que estos plásticos van a parar en el mar. Este es otro ejemplo de desarrollo e investigación. Lo que ven aquí, por ejemplo, es el Dixie Cup, que es una taza diseñada para bebidas calientes por la compañía Georgia Pacific. Y lo que está aquí a la derecha es desarrollo que estamos haciendo en el laboratorio con otros científicos. Y lo que estamos desarrollando básicamente es este mismo contenedor, pero 100% natural. Porque este contenedor, aunque la estructura interna es de papel, tiene un recubrimiento de plástico y básicamente cumple una función en cuanto a disminuir la transferencia de calor, y eso se puede desarrollar, como hemos hecho en el laboratorio, con un aditivo natural. También otros ejemplos, está el caso de la compañía Genera en Tennessee, en lo cual está usando cultivos agrícolas, básicamente de grasas, para producir pulpa que posteriormente se estarían utilizando para producir los contenedores que se utilizan para platos y otros servicios. Este es otro caso y Orlando comentó algo de esto sobre polímeros que se pueden utilizar para colocar en las cajas, como lo ven aquí a la derecha. Este es uno de mis alumnos, Antonio, y este es un foam que no es producido de plástico fósil, sino a través de almidón. Y básicamente es que se disuelve en agua, sencillamente es almidón. Entonces, algo tan sencillo como esto, cuando ustedes reciben sus cajas con bastante anime y para el producto que están obteniendo, ahorita se está haciendo la transición de esto a almidón. Y básicamente, otra vez, es porque personas como ustedes, la nueva generación, sencillamente dicen, ¿sabes qué? Voy a pagar un poquito de más, pero quiero realmente moverme a productos que sean sostenibles. Y tengo que hablar de tissue, de papel higiénico, y la razón es porque aquí en NC State tenemos una iniciativa que se llama Tissue Pack Innovation Lab, que es un centro de innovación para papeles higiénicos, donde vemos lo que está pasando en el mercado y cuáles son las tendencias. Y lo que le quería mencionar, solamente para darle una indicación sobre cómo el mercado ha estado evolucionando. En el 2017, y tenemos data para el 2018, 2019, 2020, pero en el 2017, cuando vimos esto es papel de cocina que usted utiliza en la cocina, absorbente, ¿no? Esto es la absorción en gramos de agua por metro cuadrado de papel, y estos son diferentes productos. Bien, en ese entonces, cuando nosotros veíamos el comportamiento, el performance de estos productos, vimos que habían unos que eran llamados ellos mismos como verdes, como sostenibles, y el performance era muy, muy malo, la absorción era muy, muy, muy mala, ¿no? Pero cuando comenzamos a ver cuál es el precio por tonelada, vimos que sencillamente es 2 veces, incluso 3 veces más que el promedio de los productos en el mercado. Esto quiere decir básicamente lo siguiente, para confirmarles, y es que hay un segmento de la población, y ese segmento va a seguir creciendo, que está dispuesto a pagar más por productos sostenibles. Ahora bien, con esto, una de las cosas que hemos estado trabajando con algunas compañías es que aún tú puedes ser sostenible, pero mejorando el performance. Y ya como para finalizar, es que, para enfatizar, es que la bioeconomía y la sostenibilidad llegaron para quedarse, no es algo que va a estar aquí por 2 o 3 años. Esto está abriendo la puerta para productos que se han desarrollado en los últimos 10 años, que anteriormente no había, digamos, el precio indicado. Ya el precio está viniendo, no había el interés indicado, el interés se está presentando, y que a pesar que haya un gran interés en el mercado, es muy, muy importante, debido a la complejidad de los procesos de conversión de agarrar biomateriales y producirlos a productos finales, es
la importante de seleccionar dónde, qué rama, qué producto y qué ruta escoger para hacerlo. NC State puede ayudarles en cuanto a hacer la selección inicial, entender dónde tiene más sentido invertir el esfuerzo. Esto lo hacemos con compañías y también lo hacemos con universidades en diferentes países. Estamos muy contentos de ayudarles en esto. Y este grupo con el que estamos trabajando, Conversion Economics and Sustainability, y las iniciativas que estamos trabajando en Carolina del Norte. Ya con esa es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Y le doy paso entonces a Ricardo para las preguntas. Chévere, gracias. Excelente. Mira, como dice yo por ahí en un ejemplo, y estoy totalmente de acuerdo, qué ejemplos tan tangibles, partiendo algo de lo abstracto de las investigaciones y el desarrollo que hacen todos ustedes con el equipo de investigadores, pues para uno es fabuloso poder ver de lo abstracto a lo tangible lo que se está produciendo, nuevamente pues en favor muy interesante lo que tú mencionas, Ronald, con respecto al cambio de conducta, no solo con motivo de los efectos de la pandemia, sino además de las nuevas generaciones que no solamente un tipo de exigencia diferente, sino esa disposición a pagar más por aquello que sea sustentable. Y yo particularmente me he dado cuenta de eso con algunos jóvenes, cómo tienen una preocupación que es real sobre esto, y tú lo ves siempre pues haciendo separación sobre productos reciclables, etcétera, y esto es fabuloso. O sea, definitivamente las empresas ahora en este momento deben montarse sobre esta ola para poder hacer diferenciación, para favorecer a la sociedad y por supuesto ser más competitivos. Por aquí hay una mano levantada. Sí, eso te iba a interrumpir, Ricardo. Me gustaría darle la palabra a Patricia Eisenberg, que tiene la mano levantada. Patricia. Estás en mute. Debes primero quitar tu micrófono de mute. Perdón. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Espectaculares las presentaciones. Yo tengo dos preguntas para Orlando. Perdón, pero no encuentro la forma de hacerlas por escrito, por eso levanté la mano. Una es si puede dar su opinión respecto del rol que puede jugar la celulosa bacteriana en este contexto de utilización de celulosa para distintos materiales. Y la otra pregunta es con el tema de los plásticos, todos estos años de desarrollo y avance de la tecnología, nos llevaron a no tener en cuenta el impacto que tuvieron y que están teniendo sobre el medio ambiente, y mi preocupación mayor es el tema de los desechos en el mar, la generación de microplásticos y la aparición de microplásticos en los alimentos. O sea, nosotros los estamos incorporando. ¿Cómo ve el impacto si se reemplaza el plástico por formulaciones de celulosa? ¿Cómo están mirando ese impacto? Gracias. Son muy importantes aspectos, muy importantes preguntas, y agradecido, Patricia, por compartirlas. La primera, de la celulosa bacteriana, es un campo fascinante que está desarrollándose fuertemente en Brasil, en Argentina, en Colombia, por nombrar algunos. Hay mucha actividad en el área, y la celulosa bacteriana es muy interesante a nivel de biomateriales. Cuando digo biomateriales, aquí me refiero a materiales para medicina y para usos en tejidos, etcétera. Entonces, ese es un área que está ahorita avanzándose fuertemente. La celulosa bacteriana es muy parecida, es la misma celulosa de los árboles, pero tiene un grado de polimerización más alto y, por supuesto, es celulosa pura. El costo más alto, la producción es más difícil porque lleva más tiempo, son con microorganismos, pero la pureza de esa celulosa la hace ideal para aplicaciones biomédicas sobre la piel, en cosméticos, y es un área sumamente importante. El interés ahorita en la industria, como yo he visto en algunas, es el usar, por ejemplo,
¿cómo se diría? Cadenas de producción, por ejemplo, de pulpa y papel, donde algunos derivados de esos procesos productivos se usan para alimentar microorganismos y producir celulosa bacteriana. Es un área fascinante y nosotros en esa área hemos hecho algunos trabajos, sobre todo producir celulosa bacteriana con formas que podemos controlar, formas tridimensionales. Más allá de 3D printing, los microorganismos se pueden guiar para producir materiales tridimensionales de cualquier forma y es sumamente interesante los avances en esa área. Muchísimo. Y la segunda pregunta era sobre la contaminación en los océanos, también sumamente importante, ya es evidente, ¿no? el problema tan grande que hay. Brevemente, la sustitución de plásticos por derivados de celulosa es interesante porque se reduce ese aspecto. En investigaciones que se han hecho se muestra que cuando la celulosa se produce como sustituto a plástico y termina en los océanos, genera mayor cantidad de micropartículas, pero esas micropartículas también se biodegradan más rápidamente. El efecto final es menor o es cero comparado con el de bioplástico, porque la celulosa es un material que se degrada en el ambiente, incluyendo el ambiente marítimo. Entonces, es la forma de abordar el problema. Entonces, es bastante factible y beneficioso usar celulosa para sustituir plástico. Fabuloso. Ronald, fíjate, tengo una pregunta y la voy a enlazar con otra que hace Juan Pereira. Pienso que siempre ha habido como un mito de que la generación de biomateriales para la industria resulta muy costoso, son procesos sumamente complejos. Esto es real y en esa línea, ¿qué retos representa para la industria trabajar con este tipo de tecnologías de cara al futuro? Y esto te lo uno con una pregunta de Juan Pereira que dice qué tipos de desechos se exportaban a China, si tienes alguna clasificación. Sí, bueno, para China se estaban exportando fibras recicladas de papel, plásticos, desechos de computadoras y básicamente debido a bajo costo de mano de obra, entonces se procesaba en China y se reusaba en sus procesos industriales. Esto está causando que países en Europa, la prohibición de envío, está causando que países en Europa, Canadá y Estados Unidos van a tener que estar siendo más agresivos en el reuso de estos materiales para evitar que vayan sencillamente al botadero de basura, ¿no? A los vertederos. Entonces, eso va a traer oportunidades y de alguna forma también va a colocar presión a otros productos que se están generando de pulpa virgen, porque sencillamente va a haber digamos, una gran cantidad de papel reciclado en el mercado a muy bajo costo, que se pudiera entonces utilizar para producir biopolímeros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, anteriormente, digamos, esta tonelada de papel que se vendía en China a 150, 140, 200 la tonelada, muy probablemente se la puedas conseguir ahorita en 30, 40, 50 dólares. Y es una fibra que ya está, digamos, fácilmente para dispersar y se puede reusar para otros procesos. Magnífico. Por aquí preguntan, ¿qué entidad regula estos productos sostenibles en cuanto a empaque, por ejemplo, para no engañar al consumidor y simplemente utilizar el logo de un oso y pensar que ese producto ya es sostenible? Bueno, hay diferentes entes reguladores con respecto a eso, ¿no? Y depende del tipo de producto y de industria. Para los alimentos, bueno, está la FDA y hay otras series de empresas certificaciones, pero si ustedes pueden, certificadoras, pero si ustedes pueden, de normas y calidad, pero si pueden citar algunos ejemplos también que tengan a la mano. Realmente, por ejemplo, si nos vemos en el mercado de papeles y papeles higiénicos, ciertamente hay varios, llamamos sellos verdes. Pero entonces, por ejemplo, está el FSC, que es el Food Stewardship Council, y con esos sellos verdes básicamente lo que certifica es que la fibra viene de fuentes sostenibles de producción de fibra. Pero llega hasta ahí. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo es tu proceso de conversión? ¿Estás utilizando químicos fuertes?
qué estás haciendo qué tú estás haciendo con los residuos, qué tipo de energía estás utilizando en tu proceso. Es por eso que muchas compañías están ahorita realmente entendiendo y analizando toda su cadena de suministro y proceso de conversión para entender realmente cuánto es la generación de dióxido de carbono y otros gases y el impacto ambiental básicamente. Entonces yo lo que veo es que ahorita realmente no hay ninguna ley, por lo menos en Estados Unidos, no hay ninguna ley que te prohíba decir, oye, este producto es sostenible. Porque la realidad es que, como le mostraba anteriormente en uno de los productos, antes era de plástico el empaque y lo cambias ahorita a papel y en teoría cuando lo comparas con el otro es sostenible. Si tú agarras el papel higiénico, le quitas el core, el del medio, cuando lo comparas con el otro que tiene ya es sostenible. Entonces, digamos que hay mucha ambigüedad en el concepto y los industriales están aprovechando eso, están haciendo dinero a partir de eso. Lo que quiero decir que en los próximos 5 o 10 años ya el juego no va a ser así, la gente va a estar realmente buscando metrics. Ricardo se quedó congelado, pero aquí hay una pregunta sobre cuáles son las inversiones de la industria petrolera en esta área. Y pongo solamente 2 ejemplos. 2 compañías de servicio petrolera, como son Halliburton, ha invertido bastante en lo que es la perforación de pozos y el usar derivados de la madera para producir elementos viscosificantes derivados de la madera para sustituir materiales que no son sostenibles. Solo para poner un ejemplo. Y el segundo es de la competencia. Si nos vamos de Halliburton, el Schlumberger está invirtiendo en plantas en Canadá para producir nanocelulosas. Por supuesto, si vamos luego a las productoras de petróleo, pues hay muchísimos más ejemplos en el área de la bioeconomía, ¿no? Entonces, solo para decir de que están sumamente interesadas, todas sin excepción. No sé si Ronald tiene algún ejemplo, pero definitivamente ellos están apuntando a eso. Sí, básicamente estas compañías se quieren preparar para el futuro y cómo son percibidas por los nuevos inversionistas. Y parte de eso es desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, hay 2 fuentes también. Hay 2 cosas que se están moviendo. Primero es la inversión en fuentes sostenibles, en productos que vienen de biomasa o fuentes que son de menos impacto. Pero también, por ejemplo, la industria petrolera está invirtiendo mucho en tecnología para hacer sus procesos de derivación y de obtención de productos de petróleo mucho más eficiente, lo que hace que también disminuyan su huella de contaminación, por decirlo de alguna forma. O sea, hay muchos casos de que ellos están invirtiendo en esto. Quiero leer un par de preguntas más que tenemos para nuestros ponentes. La primera es, ¿qué estándares existen en función de la disminución de impuestos en la importación a otros países de este tipo de materiales? Oye, realmente no sé. Para esto, yo creo que lo que ha pasado es que algunas economías en Europa y en Canadá, sencillamente, bien sea para incentivar la producción local, te pueden colocar incentivos en cuanto a reducción de impuestos, o para tratar de que te muevas de una línea de producción a otra, te pueden colocar algún penalty, que es el caso, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde están colocando impuestos a la producción de electricidad a partir de carbón. Entonces, lo que están tratando de utilizar es wood pellet de biomasa, ¿no? Para utilizarlo. Pero en cuanto a las tarifas impositivas de un país a otro, no la conozco. Otra pregunta para Orlando. Veo que ya contestaste con el email, pero bueno, dice, ya va, perdón. ¿Tiene algún grupo de investigación específico enfocado en el estudio de la sinergia entre el quintosano y la celulosa para crear bioadhesivos?
Sí, bueno, nosotros mismos estamos trabajando sobre ese tópico, es sumamente interesante. Más allá de los adhesivos es un área, pero la nanocelulosa, la celulosa, el celulosa, las proteínas de soya, todas estas tienen grandes cualidades para adhesivos, incluyendo la lignina, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades. La quitina, por supuesto, es un elemento tal vez de un poco mayor costo, pero tiene una capacidad que es la capacidad antibacterial. Y por esa razón, ahorita hay mucho trabajo sobre combinar celulosa con quitina para el desarrollo de alimentos, espumas y emulsiones. Quitosano es muy importante y en Latinoamérica hay muchos grupos trabajando en eso. Puedo nombrar a los colegas en Costa Rica, pero en general, pues el grupo mío también está muy interesado en usar un derivado de biomasa marítimo como el quitosano o la quitina. Gracias. Quiero recordarles que al final del seminario estaremos enviando una breve encuesta de satisfacción y si están interesados en recibir un certificado de participación, por favor solicítenlo en la misma y estaremos felices de enviárselos. Parabéns, Ricardo, por esta excelente iniciativa de hacer este multiinteresante evento. Bueno, creo que de momento no tenemos más preguntas. Quiero despedir el seminario agradeciendo a nuestros excelentes ponentes del día de hoy, Orlando Rojas y Ronald González. Ricardo Rojas, te doy la palabra por si quieres hacer algunas reflexiones finales. Gracias, Joana. Oye, me había rebotado la señal un momento, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Mira, por allí preguntaban algo sobre incentivos fiscales de los países para la aplicación de este tipo de productos. Efectivamente, hay países que otorgan incentivos. Colombia es un caso, España es otro caso. Y obviamente, pues, dependiendo del tipo de producto, de tecnologías, van a tener sus especificidades. Pero obviamente los países están otorgando este tipo de incentivos y creo que esa es justamente la forma de darle el respaldo para este tipo de inversión. Y obviamente hacia allá deben estar focalizándose los países, ya como vimos en las presentaciones de Orlando y Ronald, van a la puntera países como Finlandia, Canadá, también en Latinoamérica pues tenemos algunos casos y eso es un alivio. Yo finalmente pues les quiero agradecer nuevamente a Orlando, a Ronald, a todos los ingenieros, investigadores que están involucrados con estos temas. Definitivamente ustedes están provocando un cambio importantísimo para el mundo y esto tendrá sus efectos ya en el futuro. Si bien, como dijo Ronald, esto llegó para quedarse, la bioeconomía llegó para quedarse y justamente por esto estamos empeñados en difundir estos temas y el mensaje también es para el empresariado. Tomen nota pues de estas métricas que ha hablado Ronald, que son muy importantes para justamente montarse en estos temas y ser más competitivos. Y por mi parte, pues, de nuevo, muchas gracias y a los asistentes, de verdad, que muchísimas gracias por haber estado aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, Ronald y Joana. Gracias, y muchas gracias a todos por atender. Excelentes preguntas y muy bien. Nos complace mucho interactuar con ustedes en Latinoamérica. Súper. Gracias. Gracias a todos.